son cánceres espirituales, son cadenas espirituales, pero que se sufren físicamente. Son espirituales, pero se sufren físicamente, se padecen físicamente. Así que vamos a tomarnos un tiempo para romper cadenas. Mire, tienen que despertar en este tiempo personas que tienen que despertar a la fe, o sea que el Espíritu de Dios los tiene que llamar. Tenemos que orar para que se rompan las cadenas que están reteniendo ese despertamiento, para que el Espíritu de Dios pueda obrar libremente y pueda pasar lo que el Señor tiene que desencadenar para que las vidas se acerquen a su presencia. Así que vamos a orar por todas estas cosas, pero vamos a orar contra esa dimensión espiritual de tinieblas, están en los lugares celestiales, sabemos eso. Vamos a orar en contra de los que provocan los problemas. No mire el problema, sino vamos a orar en contra de quienes provocan ese problema, que no son personas, aunque pueda haber situaciones donde personas se levantan para provocar problemas, no, pero hay alguien que está por encima, que le da esa autoridad tenebrosa en este caso, para que sean instrumentos de perversidad. Así que vamos a orar contra esas autoridades que siempre están por debajo de la autoridad de Cristo, porque Él fue puesto sobre todo principado, sobre toda potestad, está por sobre todas las cosas. Así que Él tiene la autoridad y el poder que recuperó y quiere que nosotros que estamos aquí abajo, como parte del cuerpo de Cristo, la tomemos, la desarrollemos y que seamos verdaderos soldados de Cristo. Usted hágalo desde allí. Hágalo desde allí. Ubíquese en la sintonía de la unción y hágalo desde allí sin miedo. Si usted quiere orar en otra lengua, hágalo. Yo voy a orar desde acá. Desde aquí vamos a orar, desde acá arriba, desde plataforma, y usted ore desde allí. Después vamos a adorar un poco a Dios y después nos vamos a ministrar por la gracia, para que la palabra se encarne en su vida, para que usted pueda tener una actividad más fructífera en el camino de la fe, para que usted los valores cristianos que están en el carácter de Cristo, que está en esa palabra, porque la palabra salió de la persona de Dios, salió de su carácter, salió del sentir de su espíritu y de su mente. O sea, eso que Él nos puso adentro, de la mano del Espíritu Santo, puedan brotar desde nuestro interior, como dice la palabra de Dios, y salten para vida eterna. Pero todavía nos falta para la vida eterna. Empecemos a saltar, aunque sea acá abajo, con la gracia, para que sobreabunde lo necesario, para que la fe no nos flaquee nunca, para que la gracia siempre nos sobreabunde y podamos caminar una vida con una calidad de vida cristiana, con todas las añadiduras que también incorpora esa gracia y que Cristo ganó para nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a seguir orando un poco más. Usted ore contra los principados, las potestades y las gobernaciones de tinieblas que fundamentalmente trabajan en hechicería, en idolatría y en espíritu religioso. ¿Quiere saber? Son las tres áreas más que concentran una variedad de posibilidades, pero son esas tres que están encarcelando a Argentina y encarcelan a las vidas. Y no solo la encarcelan, la están manejando ya visiblemente. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, mando hanta rama kai kaya soba kita nama canta nama muy asiva otra rama canta nama muy asoba kita nama kai kaya soba kita nakai. Corta toda la idolatría que está trabajando en las vidas, en esta nación de Argentina, aún en nuestra vida, en este lugar, en esta congregación. Corta la idolatría que trabaja con esa apetencia a lo terrenal desmedida, en aspectos que se transforman en verdaderos ídolos que están en los corazones, aún en nuestras vidas quizás, y no nos damos cuenta. Por eso nosotros en esta tarde, Señor, vamos en contra de eso, como en contra de la hechicería y del espíritu religioso, en todas las posibilidades y estrategias en las cuales están trabajando, a través de la droga, a través del alcohol, a través de la violencia, de los homicidios, a través de prácticas de brujería y de hechicería. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ahora mando hanta rama kai kai soa kita nai kai asai unta rama canta nama muy asoa y
sai. Corto hanta arriba kaya soba quita namakaya sai. Personas de esta congregación que están en debilidades, que están a punto de tropezar, que están enredadas en situaciones que le están ganando por su concupiscencia, que atrapan sus debilidades. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tomamos la autoridad, cortamos esos derechos, le ordenamos que suelten esas vidas en el nombre de Jesús, que las suelten en el nombre de Jesús, y desatamos tu poder, tu gracia, el amor de Dios, el poder apacentarlos en el amor de Dios, el recibir esa unción y esa gracia en el nombre de Jesús, que los libera, que los libera, que los libera de ese riesgo, que quita ese riesgo. Señor, cámbiale los gustos, cámbiale los gustos para que lo que sentían no lo sientan más y sientan algo que no conocen. Que es tu gracia, que es tu gracia, que prevalezca, que prevalezca, que prevalezca en el nombre de Jesús. Todas las debilidades, todas esas debilidades desaparezcan, sean quebrantadas en el nombre de Jesús, que se vayan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Espíritu Santo de Dios, soltamos esa presencia tuya en nuestras vidas. Señor, cada uno de nosotros reconocemos la necesidad que tu poder, que tu gloria y que tu gracia siga llenando nuestras vidas. Necesitamos recibir cada vez más, cada vez más, cada vez más de esa dulce presencia, de ese poder, de ese poder, de esa autoridad que transforma, que libera, que añade milagros cuando son necesarios, que cambia toda condición aflictiva en bendición, con gozo, con alegría, con libertad, con ganas de vivir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
hablamos de la gracia, son todas las cosas que Cristo hizo, que Cristo ganó, es la victoria. Pero para hacerlo un poco específico, cuando hablamos de que la palabra se tiene que encarnar en nosotros, Cristo, la palabra encarnada, la gracia trae de a poco esa operatoria que hace el Espíritu Santo para que pase lo mismo, porque eso es lo que da el resultado de ser perfeccionado en la fe, para que la fe pueda fluir, que nuestro caminar sea en los valores cristianos, sin dificultades, que las decisiones que tomemos sean las correctas, o sea, que no haya cosas raras, sino que nuestras decisiones sean las que el Señor tomaría en nuestro lugar. Pero tenemos que saber algo, es nuestra naturaleza, cuando hablamos de encarnar, dijimos, estamos hablando de naturaleza humana. Sabe que la palabra de Dios dice que Dios condenó al pecado, o sea, al pecado original, en la carne, dice. Así que, cuando hablamos de la palabra encarnada, tenemos que entender que el poder de Dios tiene que hacer una operatoria, porque en nuestra carne, lo dice San Pablo, no mora el bien, no vive el bien, sino todo lo malo. Entonces, tenemos que entender, y usted tiene que entender, que para que se encarne la palabra significa que el Espíritu Santo tiene que hacer una operatoria con poder y con autoridad, derribando y destruyendo primero todas aquellas cosas que se oponen, que se contraponen a lo que trae el Espíritu Santo por esa gracia y que tiene que encarnarse, digamos, o sea, tiene que liberar nuestra naturaleza humana para que deje de ser enemiga de las cosas de Dios. Usted se da cuenta que estamos hablando de muchas cosas, de una manera de sentir, de una manera de pensar, de una manera de actuar distinta a la que al día de hoy podemos tener. Sí, el Espíritu Santo trabaja, con el tiempo, el Espíritu Santo va haciendo una terapia y nos va cambiando, pero realmente entender lo que significa que se encarne la palabra en nosotros es importantísimo. Y como es por fe, tenemos que saber lo que realmente es. Y es absoluto eso, es absoluto, o sea, no ablandemos esa realidad. Tiene que incorporar una liberación de nuestra naturaleza humana para que las concupiscencias que tenemos como seres humanos dejen de responder a las tinieblas, en las debilidades, por ejemplo, y pasen a quedar libremente, ahí está el tema, libremente sujetas a la unción del Espíritu de Dios, para que dejen de levantarse como enemigos. Cada vez que queremos agradar a Dios en las cosas que conocemos y queremos caminar una conducta de valores cristianos y resistimos las tentaciones que sabemos que no tenemos que darle lugar, y bueno, nos cuesta muchísimo. Todo eso pareciera que se nos hace, llega a un límite y se nos hace imposible, y ahí es a donde tropezamos y muchas veces claudicamos, cosa que suele pasar por las humanas debilidades que tenemos. Pero tenemos que saber esto, que tenemos que tomar una actitud de fe para que se encarne la palabra, porque aparte de la parte del carácter, se nos va toda la predisposición. Esto es así. Hoy suena locura, pero es real. Estoy hablando en fe, para un resultado que va a ser este. Lo va llevando el Espíritu Santo gradualmente. Las enfermedades desaparecen. Es más, cuando la palabra dice, usted sabe, sabemos que dice que por su llaga hemos sido sanados, hemos sido curados, que Cristo se llevó todas las maldiciones, deshizo toda la obra del diablo. Todo eso tiene un significado profético, tiene un contenido de realidad. Y a nosotros nos cuesta poder llegar a entender cómo funciona. Por eso el Señor les dijo en ese tiempo, vete y no peques más, o sea, mira bien cómo caminar, porque te pueden venir enfermedades 7 veces peores, para que no te sobrevenga alguna cosa peor. Se lo dijo por eso, porque sabía las condiciones que estaban en ese tiempo. Pero como Cristo gana una gracia y nos lleva a ser santos, hechos perfectos, y eso no es místico, es aprender a caminar el poder de la fe. Porque
Porque nosotros vemos como místico algo que para nosotros es imposible, porque sentimos las debilidades, las inclinaciones, las tentaciones. Entonces, claro, decimos, oh, no, pero eso es imposible, eso no puede ser. Aparte, claro, si prohibido todo, yo no puedo, no me gusta, es una locura. Mire, todo eso es del diablo, porque estamos olvidando lo más importante o soslayando lo más importante. Es que el Señor viene por amor, con misericordia, por la gracia, y nos va cambiando eso. O sea que ya no sentiremos lo que sentimos al día de hoy. Si hay un mensajero de Satanás que nos abofetea en alguna debilidad, pues se va yendo y va a desaparecer y no va a estar más. Entonces no es que eso no va a ser, eso va a ser, es lo que ganó Cristo. No podemos menospreciar un resultado que ya está ganado. Por eso tenemos que afirmar nuestros corazones en una actitud de fe. Sí, hoy todavía me cuesta poder sostener o resistir las acechanzas del diablo, ya me sé cómo se llame, problemas, debilidades, enfermedades, problemas emocionales o afectivos, sí, pero hoy me cuesta y no tengo que resistir, por eso yo resistía al diablo y huirá de vosotros. Pero mañana, por una transformación, en la medida que la gracia se encarne, vamos a decirlo así, se vaya incorporando en nuestra vida, nosotros vamos a recibir los beneficios de la gracia completa, que ya está ganada. Esto no ya está, ya es para nosotros, ya la ganó. Esto no es algo que está a decidir. Para todos los cristianos, cuando usted sabe que es de Él, porque tiene ese testimonio, eso es para usted. Eso es como que si usted tiene que decidir entre una bicicleta y un Rolls Royce, no me va a decir que va a decidir por la bicicleta, porque entonces pienso que no es tan normal. Va a decidir por el Rolls Royce. Si está equilibrado, racionalmente hablando, tiene un criterio de valoración, vale elegir lo mejor. Bueno, esto es lo mismo. Yo no me puedo quedar en una medianía de la fe. Yo no puedo decir, no, pero está bien así, yo me congrego, yo voy, lo que voy aprendiendo de la palabra lo procuro caminar. No, yo tengo que tomar el resultado. Por eso que Cristo ganó ese poder y esa autoridad, se la sacó al diablo. El diablo ya no tiene jurisdicción legal como resultado. Sin embargo, todos sabemos que somos abofeteados y cacheteados por problemas que todavía están, parece. Bueno, eso es porque las tinieblas siguen trabajando y todos nosotros nacemos con el pecado original. El tema es que si resistimos al diablo para que no nos vulnere, no nos entraría ningún problema y estaríamos bien siempre. Pero como tenemos humanas debilidades, hemos claudicado muchas veces en situaciones, y hoy las consecuencias son que el diablo ganó territorio en un derecho que perdió, pero ganó territorio. Y ganar territorio significa que va a atacar para provocarnos consecuencias, por ejemplo, enfermarnos. Por ejemplo, destruir nuestros hogares, si lo dejamos. Por ejemplo, complicarnos la parte económica, si lo dejamos. Y eso de si lo dejamos, ¿qué es? Me dirá usted, ¿qué me está diciendo usted? No, yo le digo que si usted toma una actitud de fe, porque eso dice la palabra, y si dejo que la palabra se encarne y la creo de verdad, ¿sabe lo que significa que yo creo de verdad que todo me es posible? Que yo no tengo ningún miedo, ningún temor ni ninguna duda de que tengo una calidad de vida de que el diablo a mí no me toca mal. No me toca mal los problemas en los hogares, no me toca mal los problemas de enfermedad, no me toca mal problemas económicos, eso significa. Pero nos damos cuenta que nos falta crecer más. Pero está ganado ese resultado. El problema es que cuando nosotros nos dejamos ensombrecer por una realidad circunstancial, que son los ataques que solemos tener, y eso nos empieza a apagar la fe, a bloquear la fe, nos está bloqueando el resultado que ya está ganado. Entonces nosotros llegamos a... El cristiano pasa eso, termina pensando que no, que debe ser que no es tan así, o que Dios conmigo no lo quiere hacer, capaz que es con otro, conmigo no, es con todos los cristianos, con todo el cuerpo de Cristo. Si somos sabios, si somos inteligentes, si le damos lugar al poder de Dios para que la gracia se siga incorporando, esto significa que se siga encarnando, pues entonces
Por eso después nos vamos a ministrar ahí. Tenemos que saber que cada vez que la gracia se sigue aumentando, se sigue encarnando, va muriendo en el sentido espiritual, va muriendo en lo cristiano, nosotros también acá. Las enfermedades, muriendo significa que no, se van yendo, o sea que cada vez el riesgo de una enfermedad destructiva se va, está cada vez más lejos. Por ahora la estamos peleando como cristianos, estamos resistiendo al diablo, pero siempre bajo la faz de la gracia, porque el resultado ya está, no hay por qué dudarlo, está. Pero hay que resistirlo. ¿Qué resistimos? La duda, la incredulidad, el miedo, los pensamientos raros que nos vienen, aún como que estamos hablando como cristianos. Entonces, tenemos que saber que necesitamos que se siga incrementando. Así que hoy, después, cuando nos ministremos ahí abajo, esto se lo digo porque el Espíritu de Dios me dijo que se lo compartiera. Usted tiene que saber que lo que va a pasar es que se le va a ir mucho más del riesgo de enfermedades, se le va a ir mucho más el riesgo de que se le destruya el hogar y se le va a ir mucho más el riesgo de que tenga problemas económicos críticos, problemas. O sea, se van destruyendo las puertitas que pudiéramos tener abiertas todavía. Por las razones que fueran, no me interesa. Estamos hablando en fe, estamos hablando de algo que está hecho, o sea que no podemos mirar para atrás y decir, debe ser porque claro, ha visto, no, sí, claro, no, capaz que fue saber que yo, y no sé, aquella otra, no, olvídese, Cristo remitió todo, significa borró todo, que se lo voy a recordar, que yo me equivoqué, pero sí, muchas veces, pero a la medida que yo me voy recomponiendo, me estoy dando cuenta y le doy el lugar al resultado que ya está. Tomo la autoridad y el poder en el nombre de Jesús sobre de mi vida. Yo tomo en el nombre de Jesús, tomo en el nombre de Jesús el poder y la autoridad sobre de mi vida y reprendo y echo fuera y borro, remito todo el pasado y camino a la puerta abierta del resultado de milagro y de bendición en el nombre de Jesús y tomo esa bendición. Tengo ganado por gracia en Cristo ese milagro, esa bendición sobre mi problema en el nombre de Jesús. Tómatela, diablo. En un tiempo me has engañado, me has enredado, pero ese tiempo se borró de mi vida y yo ahora cada vez veo más claramente esa obra omnipotente, magnificente, gloriosa, inefable que hizo Jesucristo para mi vida. La hizo para mí, la hizo para mí, para cada uno de ustedes. Díganlo para ustedes, estoy orando, usted pónganse en su lugar. La hizo para mí. Yo no la menosprecio, yo la voy a tomar ahora, yo la voy a tomar y la voy a tomar de verdad, confiando en tu gracia y en tu poder, no en mi fuerza, ni mi valentía, ni mi conocimiento o mi sabiduría, sino en tu gracia. Y yo sé que la palabra que he comido, ese librito, en mi mente y en mi corazón va a empezar a brotar, porque la gracia se va a encarnar y va a deshacer todo bloqueo en la comprensión, en el entendimiento. En el nombre de Jesús se van a derribar las cárceles religiosas que me perturban, me confunden y me bloquean la fe. Abro la dimensión de la mente de Cristo. Diablo, mi mente reprobada en la parte que te quedaba, ya estás perdiendo todo porque has perdido todo. Hay una victoria para mi vida y hoy desciende más de esa victoria por gracia. Se abre en mi vida una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de amor de Dios, de obediencia, de sabiduría de Dios. Se abre hoy para mí, para mí, para mi vida
pero yo sé que es verdadera, que cuando la sienta, que cuando la viva, la camine, el poder de la fe en mi vida me va a ser poderoso, gigante, por sobre los problemas y dificultades. Y Señor, abrimos sobre de este lugar, abro sobre de mi vida, sobre de nuestras vidas, una nueva dimensión de poder, de fuego y de autoridad, para que en cada lugar a donde nos presentemos, todas las estrategias del diablo, de personas y lugares, hablen a mi vida, y que yo tenga la firmeza, tenga la actitud de fe, la sabiduría, el poder y la autoridad de poder afirmar tu victoria por sobre todas esas estrategias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, todos los brujos, hechiceros, curanderos, umbandistas, macumberos, todos los religiosos extraviados de espíritu, todos los idólatras, en el nombre de Jesús, ante tu presencia, por esa nube incorporada a mi vida, sean manifestadas la verdad de sus vidas con claridad a mi vida, para tomar las decisiones necesarias para bendición y para testimonio del mundo y los ángeles, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, oh, gloria a Dios Jesús, gloria a ti, Señor Jesús, oh Jesús, tu gloria reina en mí, en tu poder es real, oh Jesús, eres grande, magnificente, poderoso Rey. Jesús, Espíritu Santo, cuando ahora nos ministremos ahí en la comunión de los santos bajo la nube de tu gracia, tu poder y tu gloria, siga llenando nuestras vidas un poco más, para que se encarne una realidad que es esa fe, ese amor de Dios y esa obediencia libre, gozosa, majestuosa, magnificente, privilegiada, de poder sentir que vale la pena pertenecer a ese reino de los cielos y tu justicia. Oh Jesús, oh mi Rey, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos. Gloria a ti, Señor. Oh Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Shoma canta rai kai sai canta rai kai asi. Ita canta rama canta rai canti soa kita rama canta rai soa kai kai. Exacto manda rama canta rai kai kai toma na kai sima na canti rai que tistoma na kia sai. Suelto ahora manda rama kai kai soa. Señor, que sea manifiesto en este tiempo tu gloria y tu gracia, tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, yasai, kayasai. Oh, yasai. Oh, yasai. Si está viendo por televisión, por internet,
usted lo va a hacer en la autoridad que tiene en el cuerpo de Cristo, porque Dios le ha dado esa autoridad. Cristo la recuperó, le da el poder y la autoridad en el Espíritu de Dios. No es suyo, es del Señor, pero usted tiene que ser actor, partícipe, tiene que creer, tiene que abrir sus labios, expresarlo, manifestarlo. Y vamos a orar una vez más. Espíritu Santo de Dios, yo recibo ahora esa gracia que es poder, que es autoridad, que es transformación, se encarna en mi vida, derriba de esta naturaleza humana todas aquellas cosas que están enfermando este cuerpo. En el nombre de Jesús le hablo en la autoridad del Hijo de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a mi dolencia, y yo le ordeno que ahora se va de mi vida, se va de mi vida, es derribada, es quitada, es echada, y se encarna el poder de la palabra, el poder de tu gracia, la autoridad de Jesucristo que transforma, que hace de nuevo esta vasija de barro, en el nombre de Jesús. La decreto, Jesús, tu gloria, Rey, tu poder, esa autoridad. Sana, Rey, sana, Rey, tu poder está aquí, Señor. Oh, gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Señor. Bueno, lo que estamos aquí ahora nos vamos a ministrar allí debajo. Después vamos a continuar con la reunión, con la impartición de la palabra, a ver si podemos entender esto. Sí, lo vamos a ver un poquito luego, para ver si podemos entender un poco mejor algunas cositas. Ahora nos vamos a ministrar allí debajo, mientras de aquí, para seguir adorando a Dios. O vayas ahí, no digas esto es para ti, es para todos, es para nosotros, para todos los que están viendo también o escuchando. Utarrama kai kai soa kitara canta namamuyasa. Uba hai kai soa la canta rai kai kai sima kai kai. Cosas nuevas hai kai sai. Una gracia encarnada, palabra que se encarna, río de agua viva que brotan y saltan para vida eterna, pero que incorporan una calidad de vida desconocida, con poder, con autoridad, con transformación, con valores, con un carácter libre, gozoso. Se rompen cadenas, en torno de la casa. Se rompen cadenas en torno de los hogares. Maldiciones se deshacen. Desato armonía. Saca ahí las manos. Suelta. Desato la gracia, el poder, la autoridad. Una cae, el amor de Dios, el contener, el vínculo.
desde la cabeza a la planta de los pies, Otidrai, Cantarai, Kaisoa, Kitarakai. Poder de Dios, Mando, Rama, Cantarai, Kaisiva, Cantarai. Oh, tu nube se incorpore, Haikai, siga nuestras vidas con una intensidad cada vez mayor. Que se descubra, se desenmascare, que aparezca la verdad, que se conozca. Todas las estrategias de las tinieblas sean desnudadas a nuestros ojos. En el nombre de Jesús, que se deshagan todas esas estrategias, que hablen de su perversidad, de su transgresión frente a nuestra vida, declarando sus planes, para que la autoridad que está en nuestra vida le diga: no podés, saca y asá. En el nombre de Jesús, no podés, siga la caiza. Perdiste, Haika y Soba, Kitanakai. Perdiste, Haika y Siba, Nakai. Punta, Rama, Canta, Nama, Kaya, Siba, Nakia, Haika y Sai. Porque la gracia que ganó Cristo llena mi vida, 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 llena tu gloria en mí, llena tu gloria aquí. Llena tu gloria aquí. Tú eres mi Rey, Señor. Tú eres mi Rey, Jesús. Y hoy reinas un poco más de mis afectos, de mis sentimientos, en los vínculos afectivos en mi hogar. Hoy reinas un poco más en mi salud. Señor, te has llevado de mi vida aún aquellas cosas que iban a aparecer bajo la estrategia del diablo. Oh, Shai Kai Soba. Hoy pones vida, vida en mi cuerpo, Haika y Sai, vida que reverdece mis huesos, vida que reverdece los huesos, músculos, articulaciones, células, tejidos, órganos. Te lleva Santikai, toda estrategia destructiva de mi cuerpo, de nuestro cuerpo, de este lugar, Haika y Soba, Kitanakai, de cerca y de lejos, Shanakai Si, Utarama, Kantanai, Sai. Oh, Rey Jesús,
Señor, que nuestro corazón no se eleve, que la gracia, el conocimiento de conocer de tu gracia y de entender parte de lo que es tu gracia, no eleve y no nos hinche en vanidad y en orgullo, sino que por el contrario sirva para poder perfeccionar el aprender a caminar, el poder de la fe. Yo, Señor, te pido que me cuides, te pido que nos cuides, que cuides esta congregación, los de cerca, los de lejos, que nadie se pierda, que nadie sea apartado de este redil, lo que tiene que ser de este redil. Pero aparte, todos aquellos que en este tiempo se tienen que incorporar, sean liberados de esas ataduras que le impiden dar el paso y acercarse a este lugar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Podemos decir gloria a Dios. ¿Puede decir gloria a Dios? Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Bueno, tome asiento allí donde está. No, quédese allí porque para no moverse de nuevo. Nosotros decíamos, hoy compartíamos así como una reflexión inicial, pero decimos que la palabra se dice que tiene vida. Creo que tenemos que hacer esta reflexión. La palabra tiene vida, pero no por sí misma en sí, sino si es una palabra de fe, si le incorporamos esa dosis de fe, tanto el que transmite como el que escucha, entonces sí tiene vida y da fruto. Hay personas que piensan que la palabra tiene vida en sí misma por el hecho de conocerla, algunos también por el hecho de conocerla y entenderla, quizá en parte, un poco o mucho, pero no es por eso. Saben que la palabra fue declarada, fue escrita y salió del sentir del corazón de Dios. Salió de su corazón, salió de su mente, de sus mejores intenciones, que Dios es lo mejor. Todo lo que hace es perfecto. Lo que metió la imperfección, el problema, fue el pecado original, la desobediencia al huerto del Edén. La palabra tiene vida, pero está en poder ponerla por obra. Si nosotros la caminamos en fe o por fe, la tenemos que poner por obra. Nosotros sabemos que la vida está en la gracia que ganó Jesucristo, porque esto es así. La vida de la palabra, en todo caso, está declarada, está decretada por Dios, esa vida fue ganada por gracia para nosotros por la obra que hizo Jesucristo. Por eso se dice que Cristo es la palabra encarnada. Y como orábamos proféticamente a través de la palabra, pero ahora lo expresamos de esta forma. Sí, era la palabra encarnada. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios que tomó un cuerpo carnal, sin pecado, pero dice que se hizo pecado por nosotros, traducido para entender un poco mejor. Significa que todas las consecuencias del pecado original, que dice la palabra que Dios la condenó en este cuerpo carnal, que era de nosotros, del género humano, todas esas consecuencias, llámenle problemas o complicaciones emocionales, afectivas, en la salud, en lo económico, fueron sobre él. Es decir, que él peleó. Hoy cuando alguien tiene un cáncer o tiene una enfermedad, un ejemplo, una enfermedad terminal, usted tiene que saber que Cristo la venció por usted. Tiene que entenderlo así porque es así. Eso significa que por su llaga hemos sido sanados, hemos sido curados. Él ya hizo la obra, Él ganó una gracia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él era la palabra encarnada. ¿Por qué? Porque caminaba el poder de la fe. Saben que la palabra tiene que transmitir fe. Se tiene que hablar por fe para más fe. Entonces, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír de esa palabra de Dios. Entonces, pareciera todo un juego de palabras, una cosa, un círculo cerrado. Es que sí. Es decir, la fe
viene por el oír de la palabra de Dios, pero por eso se dice que se predica por fe, para más fe, o sea, para aumentar la calidad de fe, la dosis de fe del cristiano. Así que, no, la palabra tiene vida, pero no en sí misma, sino cuando está sazonada por la gracia. Y la gracia comprende esa dosis de fe, esa dosis de carácter cristiano y esa dosis de obediencia, por lo menos mínima y básica. Entonces, el tema es que van juntas, pero si no está esa gracia en el contenido, no sirve para nada. Mire, usted sabe que la palabra de Dios, el diablo también la conoce. El diablo la conoce. Si usted va al Génesis, no vamos a entrar en eso porque se nos prolonga el tiempo de esta reunión, pero digo, si usted va al Génesis y lo lee, se va a dar cuenta que le usó argumentos que eran con apariencia de que parecía que era verdad. Lo que pasa es que lo usó con un corazón torcido, tendencioso, transgresor, tirando agua para su propio molino, y el hombre, el género, hombre, Adán y Eva, tropezó en esa torpeza de escucharlo, porque escuchó algo que tenía visos de verdad, pero aquel que salió venciendo y para vencer, que fue Jesucristo, también fue tentado, era necesario, porque es el postrer Adán. Si el primero claudicó, el postrero vino a recuperar lo que se había perdido por esa claudicación de ese huerto del Edén. Entonces fue tentado en igual condición, pero fíjense que usó el diablo usó sabiduría de él, la misma que había usado en Adán y Eva, no más, porque la única que tenía era esa, y está menoscabada, está corroída, está realmente venida menos, y la usó. Entonces, ¿qué tenía que hacer con el Señor? Usar también el mismo argumento. Tenía que usar lo mismo. Si no hacía eso, no tenía valor la recuperación que Cristo hizo para nuestra vida. Por eso recuperó algo que estaba perdido. Y ganó, le quitó una autoridad y un poder que tenía, que había ganado en ese huerto del Edén, para poder volver loco al género humano, vamos a decirlo así. Por eso está escrito que por temor a morir lo tenía en servidumbre, o sea, en esclavitud, porque lo presionaba, lo encarcelaba, lo torturaba, de tal manera que le hacía imposible poder resistir. El único que lo pudo vencer en la magnitud completa de lo que es confrontar a la maldad del diablo fue Cristo, porque Él era el Hijo de Dios. O sea, tenía el carácter necesario, los componentes necesarios de la fe, del amor de Dios y de la obediencia perfeccionada, por eso es el verdadero adorno, y lo pudo vencer. Pero el diablo conoce la palabra. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la verdad y el error. El diablo usa la palabra, pero en error o en extravío. Entonces dirá, bueno, pero ¿cómo? Y claro, usted sabe que se habla de extraviados de espíritu o extravío de espíritu. O sea, la persona que está fuera de sintonía profética habla palabras de extravío, aunque use la misma base que es la Biblia, que son las Sagradas Escrituras. Sin embargo, si no está entendida proféticamente, si no tiene el contenido de la gracia que se hace encarnado como para que el sentir del corazón de la persona que transmite haya sido transformado, entonces está transmitiendo un conocimiento un poco teórico, con un poco de entendimiento quizá, que pueda ser aproximado o correcto, pero de ahí en más no tiene el poder de Dios de la gracia, que es lo que necesitamos para seguir creciendo, para que se derriben de nuestras vidas, se destruyan de nuestra vida el riesgo de entrar en un error en la comprensión de la palabra. Por eso el espíritu religioso entró con el carácter del diablo. Dios tiene su carácter, nos creó a su imagen, o sea, su carácter se entenebreció por la desobediencia, allí entró el carácter del diablo. Cuando entra el carácter del diablo, empieza a ser de la suya y empezó a engañar. Por eso vino a robar, a matar, a destruir, y es el padre de la mentira. Y es el padre de la mentira. Y eso es lo único que tiene el diablo en su carácter.
Entonces, miren, así como Dios tiene su propósito y su objetivo, y es el mismo desde el Génesis, lo recupera Cristo, lo que parecía que el diablo le quiso robar, tonto el diablo, pero bueno, él había desobedecido, dijo, bueno, le robo la creación a Dios y me lo llevo conmigo. Por eso tenemos este cuerpo corruptible donde está condenada la desobediencia, el cuerpo carnal. Entonces, el diablo también tiene su objetivo. Claro, no pudo. El objetivo del diablo era robar, matar y destruir. Jesucristo se lo dijo. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Si quiere hablar en sentido amplio, robarle la creación a Dios, para hablar amplio, no en detalles acá terrenales, sino en amplitud. A matar, porque nos quiso llevar con él y hubiéramos quedado en los infiernos, en los lugares más bajos, ¿verdad? Y a destruir, porque destruyó lo que el reino de los cielos comenzó en el mejor lugar, en el lugar de incorrupción, como Dios creó el comienzo de todo en ese huerto de Edén, y lo vino a destruir. O sea, fíjense cómo de entrada el diablo metió todo eso. Bueno, hoy Cristo le arrebató todo eso, se lo quitó y entrega a nosotros un poder y una autoridad que trae el Espíritu Santo, que se tiene que incorporar, y es por gracia, porque por eso Él lo logró, nosotros no, Él lo logró. Lo que pasa es que nosotros, los cristianos, tenemos que dejar que eso se incorpore. Entonces muchas veces nos pasa esto, que el conocimiento de la palabra y aún a veces parte del entendimiento nos borra, nos obnubila y nos hace olvidar, o quizás no nos damos cuenta, o no se enseña, o no se dice, o no se imparte, lo que sería la impartición de la gracia. La impartición de la gracia es que se encarne en nosotros esa gracia, se encarne la palabra, que realmente recibamos todo eso que Cristo ganó, y es una virtud. Entonces ya no es solo conocimiento y entendimiento, sino es la incorporación de la gracia que va transformando nuestra vida. Pero el diablo hoy, aunque Cristo lo venció, esos principados, potestades y gobernaciones siguen con el mismo objetivo. Quieren robar, matar y destruir. Así que ese objetivo en el diablo sigue adelante. Por más que está perdido, pero es como aquellos que están perdidos y dicen, bueno, yo no soy, no es nadie. Derribo todo, lo vuelvo loco a todo. Pero ¿a quién nos va a volver loco? A los cristianos, a nosotros. Entonces, si bien Cristo ya ganó, le quitó ese derecho, ha habido un avance de las tinieblas para tratar de recuperar terreno. No el derecho, lo perdieron, el derecho y la autoridad lo perdieron, pero el terreno sobre nosotros los cristianos, porque nacemos con el pecado original, le hemos dado lugar en nuestras debilidades, es normal. Y ha avanzado y ha dejado secuelas o consecuencias. Entonces eso es lo que en su tiempo, si el Espíritu de Dios por la gracia no derriba y destruye eso que ha quedado, que se ha clavado, que se ha encarnado en este humanismo donde no mora el bien, lo dijo San Pablo, si no viene el Espíritu de Dios y sería hace estos odres de nuevo, derriba y destruye eso para que se incorpore y se encarne lo de Dios, tenemos un problema serio. Y este es un tiempo a donde justamente una de las cosas que hace el diablo atacando a los cristianos, pensemos rápido, si estamos hablando entre cristianos, al menos algo de la palabra se conoce, la unción ha trabajado, el Espíritu Santo nos hace templo vivo, más maduro, menos maduro, pero en definitiva hay un trabajo que hace la palabra. Entonces, lo que hace el diablo es utilizar la palabra hoy también y la usa religiosamente, procurando engañar a los cristianos, a los escogidos de Dios. Lo único que no puede impedir que eso ocurra, o sea, lo que impide que eso ocurra, es la gracia. Por eso les digo que podrá haber tropiezos, podrá haber complicaciones, podrá haber falta de entendimiento, o que quizá el diablo en algún momento puede engañar al pueblo de Dios o a los cristianos con sutileza, a través, no se olvide que usa la palabra, estamos hablando como cristiano para cristiano, y bueno, lo puede engañar en parte a través de ese carácter que ganó, y plasmó su carácter en el entendimiento aún de la palabra. Y obviamente que si las personas que transmiten la palabra están en una condición de ser seducidos o engañados en sí mismos, aunque no lo piensen de esa manera,
y están transmitiendo algo que está bajo una faz que se llama de espíritu religioso, es decir, le está faltando el contenido profético de la palabra. O sea, ese poder que le hace a la palabra poderosa, viva y eficaz, es notorio que el resultado no es inesperado. Entonces, es muy desagradable encontrarse muchas veces en situaciones extremas, aflictivas, imposibles de revertir para nosotros como cristianos, y darnos cuenta que todo el conocimiento y el entendimiento que podemos tener, aunque sea profético, que podemos haber adquirido, no nos alcanza por sí solo o por sí mismo. Ni el conocimiento ni el entendimiento nos alcanza. Si es que no se nos impartió la gracia, si es que no se nos impartió la gracia suficiente y necesaria, que es la que el Espíritu Santo trabaja en cada nación y en cada congregación profética que Dios ha enviado con líderes proféticos, si no se nos impartió eso, tenemos problemas. Entonces vamos a tener una fe anémica, no dinámica, anémica, o sea, floja. Pareciera que con la fe que tenemos no nos alcanza. ¿Sabe que con la fe que tenemos nos tiene que alcanzar? Esa es la gran contradicción que se ve muchas veces en los cristianos. Con la fe que usted tiene, con la fe que yo tengo, nos alcanza, porque la diferencia ya está ganada y la victoria y la gracia de Cristo. Así que no es que usted no recibe porque le falta más fe. En todo caso, tiene que pensar que hay algo que pasó, que ha ensuciado su vida. Usted le ha dado lugar a que avance en el territorio de su vida algunas cosas por las cuales las tinieblas le han ganado, no el derecho, por decir así, pero sí el terreno de molestarlo, de abofetearlo y de provocarle muchos contratiempos, aún enfermedades terminales. Por eso le digo que en este tiempo el diablo está atacando a los cristianos, no sé si lo compartí cuando empezamos. Está atacando justamente para destruir la carne, para destruir el cuerpo carnal. Y está usando el avance que hizo sobre el territorio de cristianos, que por las razones que fueran, cada uno debe saberlo, le han dado lugar a que ese poder y esa autoridad que Cristo le quitó, el diablo se le empiece a avanzar de nuevo. Es como que le empezó a ganar. Pero tenemos que saber algo, que la victoria es inexorable, o sea, que nadie le arrebata de nuevo a Cristo a un cristiano. Por eso decimos que cuando sabemos que somos de Él, nada ni nadie nos puede apartar del resultado de esa victoria. Por más que sea lo que sea, nada ni nadie. Por eso se ven muchos cristianos que se han rebelado con Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que le ha faltado. Es como que dijeron, ¿para qué? ¿De qué me valió congregarme? ¿De qué me valió escuchar lo que me enseñaban? ¿De qué me valió si ahora no tengo resultado? Y hay muchísima gente que se ha desviado porque no ha valorado o no ha recibido, porque a lo mejor no lo ha recibido, eso que necesita recibir, que forma parte de la gracia para que se le encarne la palabra. Encarnar la palabra tiene que ser poderosa, con poder, es viva y es eficaz. Viva porque vive, le da resultado, y eficaz porque le da el fruto, sí. Entonces, este es un problema que tenemos que entender, porque en este momento está pasando eso. Y mire, fíjense, ¿saben la diferencia en usar la palabra? No sé si lo vamos a poder explicar tanto, porque hay que discernirlo un poco más que entenderlo racionalmente, pero al menos vamos a tratar. Mire esto, por ejemplo, en la tentación de Cristo, vamos a tomar eso que es lo que nos interesa. Obviamente tenía hambre, tenía ganas de comer. Entonces dice que viene el diablo, o sea, el tentador, y le dijo, ¿qué le dijo? Decir esas piedras, si eres hijo de Dios, le dijo primero. Después dijo, decir esas piedras que se conviertan en pan, como diciendo, sabía el tipo que tenía hambre. Entonces, y razonemos esto. ¿Qué le dijo de malo el diablo? Porque si usted lo piensa humanamente, lo piensa reflexivamente, le dijo la verdad. Le dijo, mira, vos tenés hambre, y si sos hijo de Dios, véalo en este sentido, si sos hijo de Dios, tenés el poder y la autoridad. Decirle a eso, se transforma en pan y comés y no tenés más hambre. Eso le quiso decir, si usted lo ve de esa manera. Lo que pasa es que la perversidad del corazón del diablo, lo que estaba buscando era otra cosa. Era que el Señor lo escuchara, lo siguiera, le hiciera caso al diablo. Es decir, el Señor no tenía necesidad de hacerle caso a nadie, si era Dios, y aparte tenía la madurez, el autor y consumador de la fe.
y sabía las intenciones que sí tenía el diablo. Él sabía, mire, el Señor tuvo una lucha encarnizada del vientre de María, después de niño, bueno, adolescente, joven, aún de adulto, en el ministerio, una lucha encarnizada tuvo con el diablo. Siempre lo tentó a través de las personas o lo tentó directamente, porque si bien no está escrito ya la tentación, nada más. Pero usted piense que, hablando de Cristo, el Hijo de Dios, un ser sobrenatural más que natural, porque estaba en un cuerpo carnal, tenía un cara a cara permanente, los ataques del diablo y sus ángeles, todo el infierno lo tenía en la cabeza. El infierno de todo el resto de la humanidad, los derechos esos fueron sobre de él. Por eso vivía orando, ayunando. Fue ese ayuno que hizo y después quizás no le dio mucha chance porque estaba en contacto con la gente y lo invitaban a todos lados y es obvio que quizás no pudo ayunar lo necesario, pero con todo lo que había hecho antes y le bastó y le sobraba como para mantener ese cielo abierto sin perturbaciones, pero oraba de día y de noche. Eso sí, oraba de día y de noche, no aflojaba, porque sabía que si le avanzaban las tinieblas un poquito así en el territorio de su santidad, estaba perdido. Hubiera fracasado en el plan de redención y hubiera fracasado en el plan de recuperarnos y ahora restaurarnos y enviar al Espíritu Santo para que haga esa obra. Entonces, ¿qué le dijo de malo? No le dijo nada, porque era hijo de Dios, sí. ¿Tenía poder y autoridad como Dios? Sí. ¿Tenía hambre? Sí. Pero el Señor no le llegó a punto. Entonces, el carácter de Dios prevalecía en las intenciones que tenía el diablo, como lo hizo con Adán y Eva, que no tenían esa capacidad, no tenían esa medida perfeccionada, no la tenían. Y entonces, claro, por lo menos la obediencia no la tenían perfeccionada, por eso desobedecieron. Pero el Señor sí sabía lo que tenía enfrente. Y sabía que el diablo a él no le tenía que hablar, el diablo a él, de él tenía que huir, ya él venía a vencerlo, o sea que él no le tenía que dar órdenes, sino que él tenía que prevalecer por sobre las tinieblas. Así que cuando le dice una verdad, pero mire, yo digo esto para que usted se dé cuenta que hablan de lo mismo. Lo hizo con Adán y Eva, lo hace ahora con Cristo. Le hablaban cosas que estaban en ejemplo. No dejará arrojarte de arriba del pináculo del templo porque el Señor, como soy hijo de Dios, te va a mandar ángeles para que no te caigas y tu pie tropiece en piedra. Hablado bien, hablado mal sería para que no te reventes cuando te caiga al suelo. Y era verdad, que si hubiera pasado eso y se caía porque se resbalaba, un ejemplo, no le hubiera pasado nada, pero que Dios no le diga, que le quiera demostrar algo, o que haga lo que Él le dice, es lo que está mal. Entonces, eso nosotros lo hablamos de esta forma, pero hoy usa las mismas verdades en nuestras vidas, hace lo mismo con nosotros y usa la realidad que nos rodea. ¿Qué hace el diablo? Nos cerca con problemas. Entonces, nos aprieta con los problemas, nos pone presión. Entonces, ¿qué nos recuerda? Si estoy enfermo, me recuerda que tengo un cáncer. No solo que me lo recuerda, sino que lo estoy sufriendo, quizás, o lo sufre la persona. Entonces, ¿qué me hace? Me pone presión, me quiere destruir, vino a destruirme, quiere destruir este cuerpo que es templo vivo. Si soy cristiano y tengo el Espíritu, no lo va a destruir. Pero hay una actitud de firmeza de fe, no porque tengamos toda la fe del Hijo de Dios, sino porque tenemos la gracia que Él ganó. Tenemos la fe que tenemos y va a ir creciendo hasta llegar, cuando llegue ese tiempo, no sé cuándo es, a la unidad de fe. Pero mientras tanto, la actitud de la posición de nuestro corazón es de toda la fe. Es absoluta, tiene que ser absoluta, pero confiando en Dios, no porque la tengamos. Entonces, nos pone todo ese cerco en las enfermedades. La parte económica, por ejemplo, que es la más común que se ve hoy, nos pone un cerco de imposible. No tenemos trabajo, nos defraudan el salario. Por otro lado, el diablo nos pone la tentación de la majestad y la gloria de estos reinos en esta sociedad que nos muestra cosas que son apetecibles. Vemos gente que fácilmente hace dinero transgrediendo, haciendo cosas que son ilegales, transgresoras, corruptas. Están en la droga, están en la noche, están en el robo, están en la violencia, en los homicidios, están en todo lo que es diabólico, que es carácter del diablo, y les va bien, es decir, les va bien. Obtienen lo que
el diablo a nosotros no nos quiere dar si nosotros no se lo arrebatamos a través del poder de la fe. Nosotros tenemos que aprender a caminar la firmeza de ese carácter, sosteniendo el resultado. Entonces, ¿qué hace? Le pone un cerco, le dice, uy, no podés tener familia, tener hijos, ¿cómo vas a hacer? Te quedas sin trabajo, Dios no te contesta, esto y aquello, entonces andá y robá, o andá y vendés droga, porque no te queda otra. Es decir, es muy fácil para él ponernos el cerco y después apretarnos. Bueno, pero está mal. Y estamos hablando de cristianos, lo mismo con los adulterios, personas que no están bien conyugalmente. Entonces, hay razones que son verdaderas, cuando hay maltrato, cuando no hay un entendimiento, lo que sea. No en el caso, no habla del tema. Pero digo, ¿qué nos recuerda de la tiniebla? Pero mira lo que te hace. Y te lo hace a propósito, no te da ni la hora. Ni la hora te da. Y entonces, ¿qué hace el diablo? Le presenta un montón de posibilidades. Y el cristiano, pero miren que por eso es lo que se ve en las iglesias, tantos adulterios, tantos tropiezos, tantas barbaridades que están ocurriendo por esto. Porque las personas no están afirmadas en ese carácter. Entonces es fácil para él. Y bueno, y los argumentos que dan son increíbles, ¿no? Los llevan al viejo pacto, por ejemplo, en este tema. Bueno, si antes tuvieron 2 mujeres o concubinas, ¿por qué no vamos a poder tener nosotros? Si no ve, la culpa es de ellas. O si no se buscan argumentos como que por causa de fornicación, porque él es infiel, o el diablo le pone que a lo mejor el cónyuge, el que sea, varón o mujer, no importa, es infiel, entonces lleva a la otra parte a que haga lo mismo, o para que se separe y busque otro u otra. Si está todo mal. Por eso le digo que si no afirmamos el poder de la palabra que se encarna en un carácter, porque la palabra salió del corazón de Dios y tiene el contenido de un carácter. Fíjese que la diferencia entre el diablo y Cristo está en el carácter. Pero fíjese también que usaron la palabra. Dios, gloria a Dios, no hay problema. Pero las tinieblas siempre lo usaron para tratar de engañar. Entonces, si nosotros no tenemos claro, y no solo claro, sino que no recibimos la impartición de la gracia que nos da un poder y una autoridad para que las tinieblas huyan cada vez más lejos de nosotros, para que se nos haga cada vez más simple el poder enfrentar todas las consecuencias de esta sociedad perversa y corrupta que nos levanta como enemistad a todos los cristianos. Entonces nos vamos a encontrar porque hay muchos imposibles a través de los cuales las tinieblas, el tentador, a nosotros los cristianos nos va a tratar de dar argumentos para que tropecemos y nos desviemos. Si hay una razón histórica en la iglesia de Argentina por la cual hay tantos desviados o apartados que son cristianos, que recibieron incluso el Espíritu de Dios y andan en cualquiera, para decirlo práctico y rápido, es justamente este problema. La iglesia de Cristo en Argentina empezó muy bien, a través de Padre de Nación, no viene el caso, no voy a hablar de eso, acá en Argentina, es histórico esto que estoy diciendo, después se enturbió, y después se perdió esa unción profética que afirmaba la gracia para transformar al pueblo de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo está recuperando ese tiempo perdido. Y sabe que Dios lo redime el tiempo. Si Dios no tiene problema, en un segundo puede hacer lo que históricamente demandó varios años. El diablo trabajó durante 15 años y el Señor en un segundo lo arregla. Porque está por sobre todo el poder o la autoridad que circunstancialmente el diablo haya querido avanzar en contra de los cristianos, porque el poder y la autoridad definitiva no se lo saca nadie del Señor. Así que esto lo tenemos que entender, porque es fundamental para que, por eso hoy la unción que cayó acá es una unción muy particular, muy especial, que incrementa todo esto que estamos necesitando. Miren, hay una razón por la cual, tiene que haber razones por las cuales el diablo avanzó en su territorio hacia los cristianos. Y están las razones. Creerle a la mentira. Creer a la mentira cuando él nos habla o a predicaciones erróneas o extraviadas. No crecer en la fe, no crecer en el carácter cristiano, en la obediencia. Otra razón es la falta de ilusión profética que ha habido históricamente en la iglesia de Argentina. La carencia en la impartición de la gracia, que es la que transforma y santifica. Mire, no es solo la palabra que usted escucha, sino está ungida por una gracia que recibe la persona que ministra, no sirve. Aunque diga el lobo, que esté hablando lo que dice acá, el diablo también usó lo mismo, pero a través de un propósito que es distinto al de Dios.
El propósito de Dios es que recibamos algo que está ganado, y el propósito del diablo es querer frenar eso que tenemos que recibir y que está ganado. ¿Sí? Tenemos que ser vivos e inteligentes con esto, porque si no, tenemos problemas innecesariamente. Y bueno, mire, ha habido una sustitución de lo verdadero por la mentira o el error, en la misma palabra. Y la sustitución no es que le cambie lo que dice la palabra. Usted va a escuchar el logo literal, es el mismo. Lo que le cambia es el sentir del corazón, de la predicación del que predica. Porque si no está impartiendo la gracia, y para eso tiene que madurar y madurar y crecer siempre, permanentemente, en los tiempos de Dios en cada nación, lo que le va a transmitir es algo que no le va a edificar. Entonces, si no le edifica, entra una sustitución. Y entonces, por eso se ven tantos problemas, que la palabra se ablanda, porque entra a tallar lo que se llama un espíritu religioso, más que lo que es el Espíritu Santo en verdad y espíritu. Y al ablandar la palabra, entonces, y eso es lo que ha pasado, ha habido como una dispersión, se avanzó mucho en las ordenanzas de culto, en la liturgia, en los eventos que se han hecho, incluso eventos que no son proféticos, o sea, que lo hacen personalmente, pero que Dios no lo manda. De eso se ha visto y se ve muchísimo aún al día de hoy. El avance de lo institucional denominacional por sobre el cuerpo de Cristo, por sobre, más allá de las denominaciones. Las denominaciones son espíritus religiosos. Entonces, por eso que en este tiempo lo que se ha hecho es más prosélito que hijos. Cuando el Señor dio la gran comisión, lo dijo bien, lo dijo como padre de naciones. Para poder ser discípulo, para ser hijos espirituales, hay que tener la gracia de padre de nación. Y eso lo da el Espíritu Santo que imparte esa gracia. Tiene que ver con aspectos del carácter que tenemos que ir recibiendo, que tiene que ir cambiando en nuestra vida. Por eso no es lo mismo. El único bueno es Dios. El único Padre Celestial es el único bueno. Nosotros, por más que tengamos las mejores intenciones, podemos ser un buen padre, por decir de alguna manera, querer hacer las cosas bien. Pero si no tenemos el carácter que la gracia tiene que incorporar, nunca vamos a estar precisos en la educación de nuestros hijos, por ejemplo. Y menos si hablamos en el sentido profético de la gran comisión a ser discípulos o a ser hijos, menos todavía si no está la unción de Padre de Nación sobre un ministerio profético, para lo cual el Espíritu Santo tiene que hacer una labor de gracia previa para madurar, para que entonces, conforme los tiempos de Dios, según el tiempo de Dios, pueda el Espíritu Santo despertar en gracia a esos hijos nuevos que están dormidos, que tienen que despertar o hacer discípulos. Y vamos a estar siempre en lo mismo, que hacen prosélito, lo hacen prosélito de las denominaciones, lo hacen prosélito de doctrinas, aunque hablan la palabra, pero si no es la sana y la verdadera, tampoco es verdadero. Entonces, cuando vienen los problemas, allí viene que se dan cuenta y ya es tarde. Este es un tiempo a donde el Espíritu Santo de Dios realmente está acomodando, porque esto lo está acomodando el Espíritu de Dios. El tema es que todos los cristianos debemos tener una actitud de apertura a esto. Tenemos que tener una apertura a esto. Si nosotros no tenemos una apertura a esto, no podemos recibir esa gracia. Por eso la insistencia en este lugar, por la responsabilidad que tenemos en este lugar nosotros, cada uno, de la necesidad de que se venga para que la unción, por ejemplo, la que cayó hoy, la que viene cayendo sistemáticamente, se siga incrementando. Si usted piensa que esto es todo, esto no es nada todavía, pero las cosas que Dios va a hacer. Yo me pongo contento en lo personal, porque yo también recibo. Si de alguna manera piensa que lo que subimos acá estamos hechos, subimos esperando recibir nosotros también. Y cosas nuevas, porque no está hecha toda la obra que Dios tiene que terminar de hacer en Argentina en este tiempo y proyectar al resto del mundo. Entonces, tenemos que venir, eso ayuda a la comunión de los santos. Y la bendición, claro que es personal para cada uno. Pero entonces,
Muchas personas que a lo mejor son reticentes o renuentes a poder venir a las reuniones porque dicen que está enfermo, porque dice que justo le pasó esto, porque dice que aquello y que aquello otro, no están caminando en una actitud de fe. Si tuvieran afirmado, por eso, si vinieran más frecuentemente y le dieran el lugar y la chance al Espíritu de Dios, las enfermedades se le van. Los problemas que le impiden poder agradar a Dios en el área que sea, se le van. Le entra lo que se llama calidad de vida, pero en el carácter de Cristo. O sea que realmente todas las dificultades van desapareciendo y usted tiene un cielo abierto a la bendición, un canal abierto de bendición. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender como cristianos para darle lugar a ese Espíritu Santo de Dios. Bueno, con esto damos por terminado esta reunión. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor hizo, ¿verdad?, en nuestra vida.